Hemos estado teniendo una serie de salud mental. Y hemos hablado de diferentes cosas en nuestra serie. Y el día de hoy, en nuestra serie, vamos a hablar de la variedad en la unidad. O una unidad en variedad. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por personalidad? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué significará eso de personalidad? El carácter. ¿Alguien dice el carácter? ¿Qué puede ser más la personalidad? La forma de ser, lo que es cada uno, ¿verdad? Lo que es cada uno y que nos diferencia de los demás. La individualidad. Dicen perdón. La personalidad es lo que nos hace a cada uno diferentes, individuos diferentes el uno del otro. Dicen los psicólogos que la personalidad es la estructura psíquica de cada individuo. La forma como se revela por su modo de pensar y expresarse en sus actitudes e intereses y en sus actos. Y le voy a pedir a los muchachos, se me pasó, si me pueden poner el PowerPoint, no tengo aquí el pointer, pero si me pueden poner el PowerPoint, porque este tema necesito que también esté gráfico para que se entienda también un poco mejor. La personalidad también son aquellos patrones de conducta, de pensamientos, sentimientos. Todo ese conjunto hace la personalidad. La personalidad incluye cambio de estados psicológicos, conjunto de características biológicas, psicológicas, sociales. Todo eso construyen lo que es la personalidad, lo que somos como individuos. La personalidad tiene los siguientes orígenes. Los factores biológicos número 1 son aquellos que incluyen la herencia y los factores maternos prenatales. Y ahí mientras me ponen el PowerPoint que estaba en el USB, y si no lo encuentran está en el correo de la iglesia también. Dice Elena de White en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, la página 160, lo siguiente. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es algo de poca importancia, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado con mucha solemnidad merece que le prestemos la mayor atención. Toda mujer, escuchen bien lo que les voy a leer, a las mujeres sobre todo. Toda mujer a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente un espíritu feliz, alegre y contento, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido, se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. La base de un carácter correcto en el hombre futuro queda afirmada por hábitos de estricta temperancia de parte de la madre antes de que nazca el niño. Esta elección no debe considerarse con indiferencia. En otras palabras, todo lo que se haga mientras está en el estado prenatal, todo va a afectar a la personalidad de ese bebé en el futuro. Todo. Los cambios de ánimo, los gustos, las fobias, lo que usted consume, ya sea por sus ojos, por su boca, por sus oídos. Todo, absolutamente todo, va a afectar, va a tener que ver en la psicología y en la personalidad de ese niño. Así que los factores biológicos son importantes en el desarrollo de la personalidad. Otro factor, los factores ambientales, en donde se desarrolla ese niño, el ambiente donde está. Todo eso va a tener que afectar la personalidad. ¿Dónde crece ese niño? ¿Crece en un ambiente sano o en un ambiente no tan sano? Ahí se desarrolla también la personalidad. Y el tercer factor
es el aprendizaje, y esto de acuerdo a los expertos, el aprendizaje por contigüidad. Eso significa la repetición por estímulos. Luego está el aprendizaje instrumental, la que es con consecuencias, comportamiento, consecuencia. Se porta bien, hay una consecuencia. Se porta mal, hay un chanclazo de consecuencia. Eso es instrumental. Y el observacional, cuando somos niños, todo lo observamos y lo imitamos. Todo, absolutamente todo. Todo se imita. Ese es el aprendizaje por observación o aprendizaje social. Así que todo esto que les estoy diciendo hacen a la personalidad de un niño, y así como ese niño es determinado por esa personalidad, así mismo va a crecer. Todas las experiencias de la personalidad, todas las experiencias construyen a la personalidad. Vamos a ver si avanza, no sé si está el PowerPoint. Esta mañana le di a David en mi USB, ahí estaba el PowerPoint para el sermón, y si no, lo mandé al email de la iglesia como copia de seguridad también. Dice Elena de White en Mente, Carácter y Personalidad, la página 176 en el tomo 1. Lot habitó poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba allí como en Sodoma, y tuvo miedo de quedarse, por temor a que se destruyera la ciudad. Poco tiempo después, o poco después, Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado. Entonces Lot huyó a los montes y vivió en una caverna, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia, a la influencia de una ciudad impía. Pero hasta allá lo siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y los amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. En otras palabras, las hijas de Lot crecieron en un ambiente horrible, feo, y eso terminó mal, porque las hijas de Lot, aquí les cuento el chisme, las hijas de Lot crecieron en ese ambiente tan feo que un día, porque ellos lo vieron, porque veían a los habitantes de esa ciudad y aprendieron eso en esa ciudad, un día emborracharon a su papá y se acostaron con él, tuvieron un incesto y ellas quedaron embarazadas. Y de ellas dos surgieron Moab y Amón, que fueron pueblos enemigos de Israel. Así que el ambiente donde crecemos altera nuestra personalidad. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el tema de hoy tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros y cómo la variedad de esa personalidad nos tiene que a nosotros llevar a la unidad en la iglesia. Y si no aprendemos de la personalidad, no vamos a poder tener unidad en la iglesia. Así que les voy a pedir, vayan avanzando, yo les digo a dónde se detienen en el PowerPoint. Vayan avanzando. En otras palabras, nuestra personalidad se ve influenciada por todas nuestras experiencias. Se van a detener, Ronald o Byron o quien esté allí. Avanza hasta donde está la cita de Elena de White que dice la página 176. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 176. Ahí se ponen al paralelo conmigo. En otras palabras, nuestra personalidad se ve influenciada por todas nuestras experiencias cuando somos niños, incluyendo comportamientos heredados, los adquiridos, las experiencias, todo eso hacen de nuestra personalidad. Ahora, por eso somos tan diferentes, porque todos crecimos en ambientes diferentes, experiencias diferentes, con amigos diferentes. Elena de White, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 176, dice lo siguiente: madres,
Asegúrense de que disciplinan correctamente a sus hijos durante los primeros 3 años de su vida. No les permitan que formen sus deseos y apetencias. La madre debe ser la mente para su hijo. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla la diminuta rama. Las madres necesitan entender la importancia que tiene ese periodo. Entonces es cuando se establece el fundamento. Bueno, ya los grandes ya, que nos doble el Señor, ¿verdad? Pero los que tienen hijos pequeños, que aprendan desde ahora que no pueden decirle a todo sí a sus hijos. Porque si le dicen todo así, ese niño se va a echar a perder, como dicen por ahí. Hay que aprender a decirles no. Es increíble, yo lo he visto, con mi esposa lo hemos visto, cómo hay padres que les permiten a sus niños, o sea, les dicen tanto todo así, que hasta yo lo he escuchado, yo no sé si pasa aquí, espero que no suceda. Y si sucede, no estoy señalando a nadie. Pero yo he visto que hay madres y padres que le dicen a sus hijos, es que mi niño no come otra comida sino estos chicken nuggets. Y no come nada más. Y uno se queda como que, ¿qué? Mi casa, cómase todo o tenga su chancletazo. En mi tiempo. O sea, eso era mi tiempo. Ahora es como que, ok, o sea, solo chicken nuggets y no come nada más. Ese niño, tristemente, cuando esté grande, todo eso va a afectar a su personalidad. Nosotros los adultos tenemos que pedirle mucho a Dios de que no nos permita caer en eso y que nos doble cuando nos tenga que doblar para parecernos más a Él. Y entonces ahí es cuando entra lo de la personalidad. La Biblia dice que Dios nos creó iguales. En Génesis capítulo 1, 26 y 27 dice que Dios creó a Adán y a Eva conforme a su imagen, semejanza y señorío. Iguales, pero diferentes. Porque Adán era muy diferente a Eva. Y eso ya lo vimos en un sermón anterior. Adán era tan diferente a Eva que el enemigo buscó primero a Eva para poderla engañar. Mientras Adán estaba ya viendo el partido. Estaba viendo ángeles B contra ángeles A ver quién ganaba. Y mientras veía el partido, pues pasó lo que pasó. Somos diferentes. Caín era muy diferente a Abel. Y eran hermanos. Y eran prácticamente junto a Adán y Eva, los únicos seres humanos en ese tiempo. Y aún así eran diferentes. Nosotros todos los que estamos aquí somos diferentes. Me llama mucho la atención. Vamos a avanzar, muchachos, a la próxima. A Génesis 49, versículo 1 al 27. Vamos a leer lo que dice en Génesis 49, 1 al 27. Acompáñenme allí en su lectura, pero en voz baja, porque como hasta nuestras versiones de la Biblia son diferentes. Son Biblias, pero son diferentes. Así que voy a leer de la Reina Valera del 95. Génesis, para aquellos que no saben, es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 49, versículos 1 al 27. Observen la definición que da Jacob de sus hijos. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: acercaos y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. Acercaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Ya no serás el primero por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste al subir a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel.
Judá, te alabarán tus hermanos, tus manos estarán sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, que la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habitará en puertos de mar. Será puerto para las naves y llegará hasta Sidón. Issacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación es esperado, oh Jehová. Agad, un ejército lo asaltará, mas él la cometerá al final. El pan de Aser será substancioso, él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que da hermosos cervatillos. Rámara fructíferas José, rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el nombre del Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis primogenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre su cabeza, serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, por la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esos eran los hijos de Jacob. Y al parecer Jacob no tenía muy buenas palabras para algunos de ellos. Y estaba describiendo la personalidad de cada uno de sus hijos. Esas son las 12 tribus de Israel. ¿Y qué diríamos nosotros de los 12 discípulos de Jesús, de los 12 apóstoles? ¿Alguien recuerda, alguien sabe cómo era la personalidad de Pedro, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes cómo era Pedro? ¿Alguien que quiera participar? Impulsivo, maldiciente, impulsivo. Se creía que lo podía hacer todo solo. Ese era Pedro. ¿Recuerdan a Juan y a Jacobo? ¿Qué dice la Biblia de Juan y Jacobo? ¿Que eran qué? Los hijos del trueno. ¿Y cómo eran ellos? También eran impulsivos, eran enojadizos, eran implacables. ¿Recuerdan cuando dijeron, ay Señor, como no te recibieron, manda que caiga un rayo, un trueno del cielo y destruya a los que no te recibieron? Eran implacables esos hombres. ¿Qué podemos decir de Felipe? No, el hermano Felipe, el de la Biblia. ¿Cómo era Felipe? ¿Recuerdan? Era una persona muy crítica. Felipe era muy crítico. Bartolomé, eso está más difícil porque casi nunca hablamos de Bartolomé. Bartolomé era muy escéptico, no creía. Fue el que preguntó, ¿y de Jerusalén podrá salir algo bueno? Este fue Bartolomé. ¿Qué podemos decir de Mateo? Cobraba impuestos, trabajaba para el IRS, robaba. ¿Recuerdan que ellos robaban? Ellos le decían al pueblo, ustedes deben $20 en impuestos, y pagaban 10 y se quedaban con 10. ¿Qué podemos decir de Simón el cananeo? ¿Recuerdan a Simón el cananeo, que lo llaman Simón el celote? ¿Recuerdan ustedes? Yo creo que alguna vez hemos hablado de eso. ¿Quiénes eran los celotes? Eran los sicarios de Israel. Los que iban con una daga escondida y cuando veían un romano, lo mataban.
Ese era Simón, uno de los discípulos de Jesús. Y ni modo de hablar de Judas, ¿verdad? El Iscariote. Pero ¿saben qué? A pesar de su personalidad, miren lo que dice la Biblia de ellos. Vamos a ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. El último. Vamos a avanzar ahí en el slide porque pues yo no puse los versículos para que los hermanos lo puedan buscar, para que suenen las hojas de la Biblia o suenen los dedos en el teléfono. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 al 14. Tenía un muro grande y alto. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y Juan ve que la Nueva Jerusalén tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ustedes saben lo que esto está diciéndonos? Que a pesar de cómo eran las tribus y a pesar de cómo eran los apóstoles, Dios tomó la decisión de poner los nombres de esas personas en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque a pesar de cómo eran ellos, decidieron caminar y nos indica que posiblemente todos los que estamos aquí caigamos en una de las categorías de la personalidad de uno de esos nombres. Y muy posible, eso es un invento mío, no sé si sea verdad, lo aclaro, es invento mío. Pero de acuerdo a nuestra personalidad, cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, quizás entremos por la puerta que tiene el nombre que va con nuestra personalidad. Posiblemente, por eso digo, es un invento. Entonces los que eran como Isaacar van a pasar por la puerta de Isaacar. Los que eran como Judá van a pasar por la puerta que era de Judá. Los que eran como Dan, no sé si van a entrar al reino de los cielos, porque dice que era como serpiente que ponía problemas en el camino de sus hermanos, pero el nombre de Dan va a estar allí, no lo sé. Porque hay 2 que fallaron. Dan en las 12 tribus y Judas Iscariote en los 12 apóstoles. Ahora, ¿por qué estoy hablándole de esto? Que nosotros como iglesia tenemos que entender algo. Y es que nosotros todos somos diferentes en nuestra personalidad. Aquí no hay nadie que sea igualito. Ni siquiera los esposos que llevan 30, 40 años y que a veces dicen, miren, llevan tanto juntos que parecen hermanitos, se parecen mucho, pero son diferentes. Al uno le gusta el color azul, al otro le gusta el verde. A alguno le gusta el espagueti y el otro prefiere las tortillas. A alguno le gusta la arepa y al otro le va a gustar la pupusa. Vamos a ser diferentes en todo, aunque haya cosas que se parezcan. Lo más importante es siempre que nuestro corazón esté con Jesús a pesar de nuestras diferencias. Vamos a ir al Salmo capítulo 26. Salmo, el libro de los Salmos es el más grande de la Biblia, no hay pérdida, pero por si acaso vayan a la mitad de la Biblia y busquen ahí el libro de los Salmos. Salmo 26, 2. Escudriñame, Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
A pesar de que seamos diferentes, que nuestra personalidad sea diferente, lo más importante es que nuestro corazón siempre esté entregado a Jesús. Si nuestro corazón está entregado a Jesús, el resto será ganancia. Pero si nuestro corazón no está con Jesús, será pérdida. Acompáñenme ahora al Salmo 139. Allí en el libro de los Salmos, Salmo 139, versículos 23 y 24, algo muy similar. Dice allí el salmista: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Somos diferentes. Pero lo importante es que nos entreguemos a Jesús y que Jesús guíe nuestro camino. Para que de esa manera aprendamos nosotros a conocernos y aceptarnos dentro de la iglesia. Comunidad. Porque lo que quiere Dios en la iglesia es que haya unidad. Dios no quiere que la iglesia sean átomos independientes, trabajando allí y allá, que porque no se llevan bien, porque no se han dado tiempo a conocerse y a aceptarse. A aceptar que si a yo que sé, le gusta el libro de Santiago y a el libro de Apocalipsis, no pasa nada. Que a le gusta la matutina, pero a prefiere mejor la lección de escuela sabática. Estoy poniendo ejemplos sencillos para no profundizar en otro tipo de ejemplos. Pero Dios quiere que haya unidad en esa diversidad. Y los expertos, y ahora sí les voy a pedir a los muchachos que yo les digo cuando avanzan a la próxima, porque los expertos han identificado dos características básicas en la personalidad: extrovertidos e introvertidos. Básicas. Y de esa base, se viene algo que ahora les voy a explicar. ¿Qué son los extrovertidos? Las personas extrovertidas, por lo general, y allí lo tengo allí arriba, se caracterizan por ser muy sociables, que necesitan estar siempre en contacto con la gente. ¿Conoce a alguien así o usted es así? No me lo diga, usted piénselo mientras vamos leyendo. Compartiendo y realizando actividades juntos. Los extrovertidos viven hacia afuera, necesitan constantemente emociones, vivir intensamente, actividades grupales y tienen un espíritu aventurero. Son alegres, tienen la facilidad de transmitir sus ideas, son objetivos sus objetivos y sus proyectos. Son espontáneos y comunicativos, pero algunas veces se pueden volver pesados, tienden a hablar en exceso y no permiten que los demás hablen o se expresen. ¿Te ha conocido a alguien así? Usted quiere dar su opinión y no lo deja porque él quiere hablar y hablar y hablar y lo que él dice es correcto y seguir hablando y seguir hablando. Les gusta ser el centro de atención en todo. Son efusivos, no controlan sus sentimientos. Es el que entra por la puerta de la iglesia y usted ya sabe que llegó el hermano, porque eso es la fiesta. Usted ya sabe que llegó. Y sin verlo, usted sabe quién es. Esos son los extrovertidos. Ahora los introvertidos. Vamos al próximo slide que habla de los introvertidos. Las personas introvertidas, por lo general, se caracterizan por ser personas cuyo interés está orientado en actitudes internas. Les gusta hacer actividades a solas. Evitan estar con gente o les gusta estar con muy poca gente o pocos amigos. Huyen de las multitudes, huyen de las fiestas, huyen de las celebraciones multitudinarias. Prefieren la soledad, la intimidad y el aislamiento. Se divierten más con una buena lectura que estando en una reunión con muchas personas. Prefieren quedarse en casa antes que salir con amigos. Esos son los introvertidos. Disfrutan más de la compañía de los amigos más cercanos. O sea, tiene que ser muy cercano para disfrutar de esa compañía. Sus intereses se centran sobre todo en sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Su mundo interior es todo para ellos, es su prioridad. Las personas introvertidas son reflexivas,
Es decir, que piensan antes de actuar. Les gusta llevar una vida ordenada. Son tranquilos, pero no les gustan que los demás intervengan en sus cosas. Algunas veces, entre las debilidades que ellos tienen, son pesimistas y autocríticos, mas no permiten que otros los critiquen a ellos. ¿Por qué? Porque sienten que se están metiendo en su intimidad. Esos son los introvertidos. Interiorizan tanto sus sentimientos que cualquier comentario negativo los hace sufrir, y sufrir seriamente. A veces tienen sentimientos de inferioridad y de baja autoestima. Son tímidos. Muchos de los introvertidos son excesivamente tímidos. Y es que la timidez es un rasgo de los introvertidos, mas no significa que todos los tímidos sean introvertidos. Hay que hacer la diferencia. Las personas, o lo interesante de las personas introvertidas, surge cuando vencen sus aspectos negativos y dan paso a las cualidades que les hace ser personas especiales. Así que los expertos identifican extrovertidos e introvertidos. Esas son las personalidades básicas que tenemos. Aquí hay unos extrovertidos y otros introvertidos. A partir de eso, entonces los expertos comenzaron a desarrollar las diferentes personalidades que tenemos nosotros. Y es que vamos a ir pasando próximo slide. En 1917, un clic más para que salga la fotito de dos mujeres llamadas Catherine Cook Briggs y Isabel Briggs Myers crearon algo llamado la teoría de Myers Type Indicator, o conocido como el MBTI. Vamos a dar al próximo slide. Ellos se basaron, vamos a darle porque tiene animación, entonces vamos a darle porque como no tengo el clicker. Se basaron en los escritos de Carl Jung, en el cual se identificaban 16 tipos de personalidades combinando las características principales. Y esto es importante. Es importante saberlo, es teoría psicológica, pero ahora les voy a explicar la importancia, aunque sea lo basiquito de esto. En el MBTI se hacen un examen en el cual se usan 4 dicotomías y los 2 extremos que vimos. Próximo, para que vamos entendiendo, porque es mucha teoría. Se usa lo siguiente: extroversión o introversión, intuición o sensación, pensamiento o sentimiento, juicio o percepción. Y ven que las letras al lado están E, I, N, S, T, F, J, P. Cuando uno hace el examen de personalidad, le van a salir 4 de esas letras que indican cuál es su personalidad. Eso es lo que han desarrollado los expertos. Y de eso que está ahí, salen 16 tipos de personalidades diferentes. Ahora, no significa que usted vaya a hacer exacto eso, pero le va a indicar cuál es lo que usted es más propenso a hacer en su personalidad. Muy interesante. Vamos a dar a la siguiente. Cada persona entonces responde a las preguntas que le son planteadas en este test, en el test reflexivo, que le va a hablar de su manera de ser, de pensar y de sentir. Estos datos, como dice allí, se agrupan todos los datos obtenidos y de este modo se establece los 16 tipos de personalidades para ayudarnos a nosotros a entender qué somos nosotros. A partir del cruce de datos de estas 8 variables establecidas en las 4 dicotomías se formulan los 16 tipos de personalidad. Y entonces quiero que pasen a la próxima porque va a ser algo así. No sé si se ve aquí bien. Ahí están los 16 y las 16 combinaciones posibles. Ahora les voy a dar un resumen de la personalidad. Porque aquí usted puede ser un INTJ, un INTP, etcétera, etcétera. Recuerden que la I es introvertido y la E es extrovertido. Nunca va a haber alguien que sea introvertido, extrovertido, a menos que tenga doble personalidad. Es difícil. Pero puede ser que tenga las otras letras posibles. Vamos a dar a la próxima. Y ahí comienza a definirse un poquito lo que significa cada personalidad.
Arriba la letra, las 4 letras y abajo, más o menos una definición. Inspector, protector, consejero, mente maestra, artesano, compositor, sanador, arquitecto, promotor, actor, campeón, inventor, supervisor, proveedor, profesor y hasta mariscal de campo. Próxima slide. La próxima diapositiva. Y les voy a dar el resumen de cada una. Para darles ahora y darles una idea de lo que estamos hablando. Vamos a dar, ¿sí puede pasar a la próxima? Ahí más o menos se ve. Si usted necesita el PowerPoint, yo se lo puedo mandar porque lo quiere imprimir. Vamos a pasar a la próxima, porque aquí ven, les voy a dar la definición. El ESTJ, que es la controladora, todo a su alrededor debería ser y funcionar como ellos o ellas anhelan. La ESTP se denomina la carismática. Les encanta que los otros hagan lo que ella dice. Cuando usted haga su examen, si alguna vez lo hacemos, y le salen las 4 letras, usted ya va a saber más o menos cuál es su personalidad. ¿Y por qué es importante saber esto? Para saber su fortaleza o sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y así sacar lo mejor de usted, pero también aprender a aceptar que hay otros que son diferentes a usted. Vamos a seguir. ESFJ, la servicial, se interesa por atender a otras personas, tratando sí, de ayudar a los demás. Vamos a ir a la próxima porque son 16. ESFP es la divertida, demuestran alegría e intentan transmitirla a otros. Próxima es ISTJ, la moralista. Todo cuanto los mueve debería tener un sentido moral y normativo. Son organizados y metódicos en cada aspecto de su historia. ISTP, la reservada. Les encanta ejercer la lógica en todo y buscar soluciones rápidas y eficaces. ISFJ, la sacrificada. Les encanta saciar las expectativas que otros realizan de ellos e inspiran confianza por no mostrarse ambiciosos. Luego está la ISFP, que es la realista. Esos con los pies en la tierra viven con base a las situaciones del día a día. La ENTJ es el jefe. Su forma de ser, de pensar y de actuar consigue que los otros lo sigan y lo admiren. ENTP, la curiosa. Les fascina andar continuamente experimentando nuevos desafíos, más que nada en el plano intelectual científico. ENFJ, la guía. Así como les encanta aprender, además les fascina enseñar. ENFP, la innovadora. Le encanta la relación con los demás y sentirse parte de un conjunto. Luego está la INTJ, las centradas. Continuamente se mueven en funcionalidad a sus propias ideas. INTP son los perfeccionistas. Les fascina arreglar a los demás y son muy reflexivos. La INFJ, la ideológica, bastante sensible, que basa su historia en un ideal o ideales claros. Y la última sería la INFP, que se le llama la artística. Tienen mucha creatividad y además son muy moralistas. Así que los expertos han desarrollado 16 tipos de personalidad, o han encontrado 16 tipos de personalidad en base a 4 letras. Y todos los que estemos aquí podemos caer cada uno en una de estas categorías. Como les decía ahora, esto es de psicología, pero les quise hablar de esto para aprender que somos diferentes. Y que aquí hay introvertidos y hay extrovertidos. Hay gente que es muy sensible y hay otros que no son tan sensibles. Hay unos que la sensibilidad es tan extrema que incluso prender la luz ya les molesta, porque es parte de su personalidad. Hay otros que quieren prenderla hasta hacer la luz del mundo si fuera posible, porque son extrovertidos. Todas estas variaciones nos indican a nosotros que somos diferentes y que tenemos que aprender a conocernos a nosotros
pero también a nuestros hermanos y hermanas para poder movernos mejor en unidad. Para que luego no decir, ay, es que como esa es así, ay, ignorémosla. No, es su personalidad y tratemos de trabajar con esa personalidad. En Primera de Samuel, capítulo 6, 16, versículo 7, hay un pasaje muy bonito. Resulta que Samuel fue a ungir al rey de Israel y comenzó a ver a los hijos de Isaí y los veía, y a este veía fuerte, y a este otro lo veía muy guapo, y a este lo veía con muchos talentos, y a este otro lo veía con dotes de guerra. Y Dios le decía a Samuel, ese no, ese no, ese no. Y cuando se acabaron los hijos de Isaí, Dios le dijo a Samuel, pregúntale a Isaí si no tiene otro hijo. Y fue Samuel y le preguntó, oye Isaí, ¿no tienes otro hijo por ahí que no me hayas traído? Porque ya me trajiste la colección de autos finos. ¿No tienes a uno por ahí? Y entonces Isaí dice, ay, tengo uno ahí con la cara toda sucia. El que cuida las ovejas. Llamen a ese muchachito. Y dice que trajo a David. Y cuando vino David, Samuel escuchó la voz de Dios que le dijo, este es el futuro rey de Israel. Y entonces, en el versículo 7, Dios le dice a Samuel lo siguiente, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No importa la personalidad que tengamos, son 16. Al final de todo, Dios mira nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se ha entregado nuestro corazón a Dios o no? A pesar de nuestra personalidad. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Gálatas estaba en el Nuevo Testamento, por allá es como el quinto libro, sexto, séptimo después en el Nuevo Testamento. Está después de las cartas a los Corintios. Y Pablo en un discurso hablando a los Gálatas les va a decir lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y versículo 29. Ya no hay ni griego, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. No importa si uno pertenece a una categoría o pertenece a la otra de las personalidades. No importa si yo soy un STJ o si soy un ISTJ. No importa. Siempre y cuando estemos todos en Jesús. Porque cuando yo estoy en Jesús, yo voy a aceptar a todo el mundo. Sea diferente. Imagínense si todos fuéramos iguales, qué aburrido sería esto. Todos pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, que nos gustara todo lo mismo. ¿Usted se imagina los pollock de nuestra iglesia? Todos los sábados arroz y frijoles y ya, porque solo nos gustaría eso. Sería aburrido, ¿no? En Jesús, mis amados, estamos llamados a ser unos. Primera de Corintios, ya vamos a terminar. Mi esposa se ríe cuando yo digo ya vamos a terminar porque sabe que viene media hora más de sermón. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 18. Además, Primera de Corintios está atrás a la izquierda de Gálatas. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿cómo no soy mano?
Como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo sea uno. No importa la personalidad que tengamos, siempre y cuando seamos uno. Y en esa riqueza de unidad, nuestra personalidad es la que, va a enriquecer, la redundancia, esa unidad. Cuando hacemos la fiesta de las naciones, ¿qué es lo más bonito de la fiesta de las naciones? La variedad de alimentos que hay, ¿verdad? Porque entonces los del Salvador montan allá sus pupusas y traen su loroco y traen el repollo, el recao, ¿cómo le dicen el recao? El curtido, el curtido, recao es puertorriqueño. Traen el curtido y entonces por allá la hermana Laura monta sus cachapas. Y entonces los que nacieron aquí, pues su cornflakes con leche. La hamburguesa ahí. Y la variedad de los alimentos de los diferentes países es lo que a uno, lo alegra, aparte de estar con los hermanos, probar toda esa variedad. Y entonces viene el puertorriqueño y trae sus tamalitos de Puerto Rico que le llaman pasteles, o su arroz con gandules. Y entonces con solo los tamales tenemos una variedad enorme. Porque el puertorriqueño lo hace de una manera, el colombiano de una, el salvadoreño de una, el mexicano de una, y una variedad. Solo con los tamales. Así es nuestra iglesia. Tenemos variedad de personalidades. Pero en Jesús, esa variedad le va a dar riqueza a la unidad de la iglesia. Y tenemos que aprender a conocernos y saber que si este es introvertido, pues entonces yo tengo que aprender a tratar con él. Con el extrovertido también aprender a tratarlo, para que todos podamos llegar al mismo destino, que es el reino de los cielos. ¿Y cómo logro entonces esto? Último pasaje, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 44 al 47. Hechos capítulo 2, 44 al 47 dice lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué era? 2 puntos, dice allí. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes, ojo, dice, cada día en el templo, no decía el sábado a las 11, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo se logra? Compartiendo y compartiendo. Por eso, en julio, como iglesia vamos a tener un picnic, un convivio. Y todos están invitados. En los anuncios lo pusimos. Va a ser el tercer domingo de julio. Todos estamos invitados. Vamos a tener no solo comida, sino a jugar allá afuera y a divertirnos y a pasar el día en familia. Y le invito a cada uno de ustedes a que traiga lo que quiera compartir ese día. Traiga la comida que quiera, pero trate lo que más pueda que sea vegetariana, por favor. Trate lo que más pueda que sea vegetariana. Lo que más pueda. Ahora sí, lo único que tiene en casa es un pollo y lo va a ofrecer, cada quien con su conciencia. Pero tratemos que sea vegetariano. Pero traiga lo que quiera ese día para que todos compartamos en familia. Amados, a pesar que somos diferentes, eso es lo más rico que hay en la iglesia. Somos diferentes,
pero la diferencia de personalidad es lo que debe llevar a nuestra iglesia a ser unida para que sea un pedacito del cielo aquí en la tierra. Que Dios les bendiga.